Brasil va a las urnas este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que enfrentan a dos modelos antagónicos de país representados por el presidente ultraderechista Jair Bolsonaro y el exmandatario de izquierda Luis Ignacio Lula da Silva. Miles de colombianos salieron a las calles de Bogotá para rechazar la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Los manifestantes expresaron preocupación por una desaceleración en la economía y por la implementación de los acuerdos de paz. Intensas lluvias azotaron a Venezuela, provocando el desbordamiento de ríos. Las precipitaciones golpearon el estado de La Guaira, dejando derrumbes e inundaciones de calles y zonas residenciales. Ampliaremos desde Caracas. Hola, bienvenidos a esta emisión informativa de France 24 en español dedicada a las principales noticias del continente americano. Soy Santiago Aristía y comenzamos en Brasil, país que va a las urnas para elegir quién será el próximo presidente de la República durante los próximos 4 años. Y este sábado el ultraderechista Jair Bolsonaro hizo una exhibición de fuerza en el sur, mientras que el izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva se dio un baño de masas en Sao Paulo. Marta Moya tiene los detalles en el siguiente informe. Final de una extenuante campaña electoral en Brasil. Ambos candidatos se rodearon de sus fieles en mítines masivos para dar fin a varios meses de intensa confrontación. Bolsonaro se trasladó hasta Belo Horizonte, el segundo distrito electoral más grande del país, en una exhibición de fuerza desde el sur, donde concentra buena parte de su nicho de electores. Bolsonaro representa para mí la defensa de los valores en los que creo, para mí, para mi familia, para mi país. Por su parte, Lula inundó la avenida Paulista de Sao Paulo con los colores del Partido de los Trabajadores, donde se dio un baño de masas junto a su esposa Janja y el candidato a la gobernación de ese estado, Fernando Haddad. No va a ser fácil, de hecho va a ser difícil. La diferencia según los sondeos es pequeña, pero tenemos esperanza de que Lula va a ganar. En paralelo, la maquinaria electoral se puso a punto con la instalación de las urnas electrónicas en los centros de votación, un mecanismo que lleva en funcionamiento más de 20 años y que nunca ha reportado fallas fraudulentas, pese a las constantes críticas del ultraderechista. La urna es completamente segura. Y todos los sistemas están auditados y certificados. Ambos, la máquina de votación electrónica y los sistemas de conteo, son completamente seguros. Lula o Bolsonaro, Bolsonaro o Lula. Brasil a portas de la decisión final de las consideradas elecciones más polarizadas desde el regreso de la democracia. Y continuamos con nuestra serie de informes especiales sobre las elecciones en Brasil desde el comienzo de la investigación denominada Lava Jato, que culminó en 2018 con la encarcelación del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, un rechazo al Partido de los Trabajadores, que fue fundado en 1980 por el propio Lula, ha calado fuerte en parte de la sociedad brasileña. El antipetismo, como es conocido, este fenómeno sigue presente en los sondeos. El rechazo a Lula alcanza el 41%. Sin embargo, Bolsonaro le gana en este sentido, dado que el 47% de los electores afirma que jamás lo votaría. Desde el inicio de la operación Lava Jato contra la corrupción en 2014, la imagen del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, representado como un preso, ha sido una constante en las manifestaciones del Partido de los Trabajadores. La consolidación del bolsonarismo fue coadyuvada por el profundo antipetismo, es decir, el odio hacia este partido de una parte de la población. Desde 1994, este funcionario público votó a Lula en todas las elecciones presidenciales hasta que se decepcionó con el líder de la izquierda. Dice que fue por su sed de poder. Yo estoy contra el PT por causa de la corrupción generalizada y la falta de competencia. Hoy vemos un gobierno que escogió cargos técnicos. Muchos de ellos no han ido bien, pero no hubo nombramientos partidarios. Con el PT, los nombramientos no transmitían una seguridad técnica. El rechazo a Lula está muy presente entre las clases medias y las profesiones liberales que apoyan el programa económico de Bolsonaro. Es el caso de esta arquitecta que ve con buenos ojos que haya más privatizaciones y menos presencia del Estado. Si Lula gana las elecciones, en mi opinión, será un gran retroceso para Brasil porque él va a empezar a colocar impuestos chiitas en todo y Brasil no se va a desarrollar. El negocio de Denisi mejoró durante la gestión de Bolsonaro, lo que ha reforzado su repudio hacia un tercer gobierno de Lula.
Yo en este momento siento vergüenza del noroeste. Ustedes nacieron para vivir de subsidios. Durante la campaña electoral, el antipetismo ha derivado en la xenofobia, sobre todo en las redes sociales. Tradicionalmente, Lula triunfa en todos los estados del noroeste, la región más pobre de Brasil, de la que emigran trabajadores desempleados hacia el sur. Lula ganó en 9 de los 10 estados con mayor tasa de analfabetismo. ¿Sabes cuáles son estos? Es nuestro noreste. Incluso Bolsonaro arremetió contra los nordestinos después de la primera vuelta. Como suele suceder, esto no ha mermado el apoyo de sus seguidores. En Colombia, miles de personas se expresaron en la capital en contra de la reforma tributaria impulsada por el gobierno de Gustavo Petro. Durante la denominada Gran Marcha Nacional, los manifestantes expresaron preocupación por una desaceleración en la economía. Ramiro Cueva Barberena tiene los detalles. El pueblo de Colombia salió a las calles de Bogotá. Miles de personas se adueñaron de las calles de la capital para marchar contra las reformas fiscales propuestas por el presidente Gustavo Petro. Algunos civiles apuntaron directamente contra la figura del mandatario con carteles pidiendo su salida. Para decirle no a las reformas. Este es un gobierno que quiere destruir las cosas que tenemos. Le está poniendo unos impuestos tan exagerados y prohibiendo la exploración de petróleo y gas que está llevando al sector de hidrocarburos, que es la base de la macroeconomía de este país, al colapso. Algunos ciudadanos temen por una desaceleración de la economía. Es que recapacite todo el tema del crecimiento económico. Es que si no hay un crecimiento económico en un país, pues todos nos vamos a ver perjudicados en la parte económica. Hay que tener conciencia de que él no solamente está gobernando por su pacto histórico, sino para toda una nación colombiana. El proyecto del gobierno colombiano, que apunta a recaudar más de 20 billones de pesos adicionales, aún debe superar las instancias de aprobación del Senado y la Cámara Baja. La propuesta abarca una sobretasa al sector de hidrocarburos que va hasta el 15% para el petróleo y hasta el 10% para el carbón. En tanto que, entre otras cuestiones, también instala un impuesto del 0,5% a los patrimonios de más de 3.000 millones y del 1% para los de más de 5.000 millones. En tanto que se eliminarán los 3 días sin IVA a la canasta familiar y habrá impuesto a productos cotidianos como bebidas azucaradas, golosinas y embutidos. Esto sucede en medio de una devaluación del peso colombiano. La de este sábado fue la tercera manifestación en contra de la administración que asumió el pasado 7 de agosto. Intensas lluvias azotaron a Venezuela, provocando el desbordamiento de ríos. Las precipitaciones golpearon el estado de La Guaira, al norte de Caracas, dejando derrumbes e inundaciones de calles y zonas residenciales. Esto en medio de una inusual temporada de lluvias. Ampliamos la información desde la capital venezolana con nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Las fuertes precipitaciones han afectado al menos 14 de los 23 estados del país y según el último reporte del ministro de Interior y Justicia, al menos 26.000 familias han quedado damnificadas. El gobierno ha instalado unos 33 refugios para intentar ayudar a las comunidades más vulnerables. En las últimas horas, el estado Sucre, oriente del país, ha sido uno de los más afectados. Allí, el desbordamiento del río Manzanares durante 2 días consecutivos en la capital, Cumaná, provocó la pérdida de al menos 650 viviendas, pues estas quedaron inundadas cuando el agua alcanzó más de 1,5 metros de altura y 16 comunidades resultaron afectadas. Según el gobernador, no hay pérdidas humanas que lamentar, pero sí numerosos daños materiales. También en La Guaira han resultado afectadas numerosas viviendas y familias luego de que se desbordaron los ríos en las zonas de Macuto, Naiguatá y Caraballeda. En los 2 últimos meses en Venezuela, tras las fuertes precipitaciones, lamentablemente se ha registrado la cifra de 82 personas fallecidas, 54 de ellas en el estado Aragua. Las autoridades se mantienen en alerta y protección civil desplegada, puesto que el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología pronostica que para este domingo continúen las precipitaciones. Finalizamos en México, más precisamente en el municipio de Atlisco. Cada año los campos de esta región se tiñen de amarillo, expandiendo el particular aroma que emana de la flor de cempasúchil, que anuncia la festividad del Día de los Muertos, como lo marcan las tradiciones en México. Con estas imágenes nos despedimos. Sigan en France 24.